Tome su lugar y meditemos por unos minutos lo que Dios ya habló en su palabra, o lo que podemos aprender de su palabra que Él ya habló, pero que Él quiere recordarnos, refrescarnos o enseñarnos o hacernos desaprender para aprender. En la Biblia hay varios registros que Dios a unos le habló, a otros les reveló, a otros se les apareció y a otros, o otros más bien dicho, le pidieron. A unos les habló, a otros les reveló, se les apareció a otros, pero otros le pidieron. Principio de lo seguro, anote en su tabla del corazón. Principio de lo seguro: más seguro que lo que yo pueda pedirle a Dios es lo que Dios, sin pedírmelo, me lo da. Pero dígale que está a su lado: se vale pedir también, dígale. Algunos se atrevieron a pedirle a Dios, no cualquier cosa. Le pidieron lo correcto, le pidieron lo que Dios tenía para ellos. Lo que yo pueda pedir es o se puede convertir en mis placeres. Pero lo que Dios me da sin pedírselo y me lo dio es para cumplir sus propósitos, sus promesas, sus planes y su voluntad. ¿Cuántas patas tiene la mesa o la silla? ¿Cuántas llantas tiene el carro o neumáticos? 4. Puede tener 3, pero no vamos para ningún lado. Podemos sentarnos en la silla de 3 patas, pero tarde o temprano nos derrumbamos. 4 cosas muy importantes: los propósitos de Dios, sus promesas, sus planes, su voluntad buena, agradable y perfecta. A unos se les reveló, a unos les habló, otros le pidieron. Si hoy literalmente tuvieras a Dios delante de ti, literalmente estuviera delante de ti, y tienes una sola oportunidad para pedirle una sola cosa a Dios, que sin duda te la va a conceder, ¿qué le pidieras? ¿Qué le pidieras? Solo tienes una oportunidad. Solo tienes una opción de pedir una sola cosa. ¿Qué le pidieras a Dios? ¿Será que lo que le pedirías Dios te lo concedería? ¿Te lo puede conceder? ¿Por qué Dios tendría que concederte lo que le pediste? Solo es una oportunidad. Hay gente que no entiende que hay cosas que solo tienen una oportunidad. Una sola oportunidad. Y no llegará nunca más. Eso de mañana aprovecho el tiempo, el día, no tenemos seguro el mañana. No sabemos, el día está seguro. Nosotros no estamos seguros si vamos a llegar a ese día. ¿Qué le pidieras a Dios hoy? Solo le puedes pedir una sola cosa. ¿Qué le pedirías?
Ayer, meditando en algo, me llegó a la mente la pregunta: ¿por qué, si le pido a Dios, tendría que responderme y obedecerme Él a mí? Si cuando Él me habla yo no le oigo, no le obedezco, ¿por qué Él tendría que responderme? Entre los registros de ya sea que Dios se le reveló a unos, le habló a otros y unos le pidieron. En Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10 dice que hubo uno llamado Jabes que invocó el nombre del Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios no se lo negó. Dios no le negó a este Jabes, que entre todos los hermanos es reconocido como el más sobresaliente, el ilustre. Invocó Jabes al Dios de Israel y le pidió bendición, le pidió ensanchar su territorio y que su mano estuviera con él y que lo librara del mal para que no termine dañado, y le otorgó Dios lo que pidió. Con su mano derecha alzada, ¿cuántos queremos que Dios nos bendiga, nos dé sus bendiciones? ¿Alguien quiere las bendiciones de Dios? Dios ya las preparó. Jabes le pide a Dios 4 cosas: bendición, ensanchamiento, su presencia y que lo librara del mal. Bendición para tener lo que no tenía probablemente, o para tener más de lo que ya tenía. Ensanchamiento para no estar probablemente estrecho, ya no seguir estrecho. ¿Cuántas veces o cuánta gente vive estrecho en la vida, batallando con cómo va a pagar la renta, cómo va a comer, cómo le va a dar de comer a los hijos? Y creemos que una oración tiene que Dios, o que Dios va a responderla, porque tenemos una necesidad, pero como está basada que la necesidad presente, no hemos entendido que la necesidad de Dios es mayor que la necesidad presente de aquello en lo que batallamos, de aquello en lo que estamos estrechados. Y le oramos a Dios, pero como no hemos entendido que nuestra mayor necesidad no es de que me quedé sin trabajo, no tengo cómo comer, no tengo cómo vestir a mis hijos, cómo alimentarlos, cómo enviarlos a estudiar, cómo lograr aquello que quiero. Y seguimos estrechados. Y seguimos batallando en la vida. Entonces, además de bendición, Jabes le pide ensanchamiento para ya no estar estrechado. Le pide su presencia para ya no seguir probablemente solo o estar solo, sentirse solo, sino porque puedes estar acompañado de mucha gente, pero si Dios no te acompaña, mucha gente que está rodeada de gente se llega a sentir solo, sola. Porque cuando la ausencia de Dios, cuando Dios no está presente, aunque estés rodeado de multitudes, te sentís perdido, te sentís solo.
Te sentís dentro de la casa misma abandonado, desamparado. Su presencia para ya no seguir o estar solo, y le pidió protección, ojo, para no ser dañado. ¿Cuántas veces Dios nos bendice porque Dios nos otorgó la bendición, pero se nos escapa que necesitamos la protección para no terminar dañados con la misma bendición que Él nos pueda dar? Meditemos y reflexionemos por los próximos minutos. ¿Qué tiene que suceder primero para que Dios te conceda lo que le pides? ¿Y por qué no añadirle qué tendría que suceder primero para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Jabes invocó a Dios y le pidió, pero a Salomón Dios se le apareció y Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Jabes le pidió, Dios le concedió, pero ahora Dios, entre los registros de lo que Dios ha hecho en el pasado, siendo Dios el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Jabes le pide, Dios le concede, pero ahora Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Ojo a lo siguiente principio: es más seguro lo que Dios me da o te puede dar que lo que tú y yo le podamos pedir. Que tú le pidas a Dios es un nivel, pero que Dios te diga: pídeme lo que quieras, es el más alto nivel de lo que Dios puede darnos. Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. La sabiduría habla diciendo en Proverbios 16:20: los que están atentos a las instrucciones o a la instrucción, dice, o sea, los que están atentos a lo que Dios habla, prosperarán, dice. No vamos a prosperar solo porque le pedimos a Dios. Y aún podemos prosperar sin pedirle a Dios, con esfuerzos, con sacrificios, con afán, con preocupación. Podemos salir adelante sin Dios en nuestra vida, pero tarde o temprano se nos tranca, se nos bloquea todo, porque Dios busca de una u otra manera hacernos volver a Él. Dígale que está a su lado: vuelve a Él hoy. Dígale: hoy. Dígale a otro: entrégale tu corazón hoy, no como lo has dicho mañana, no cuando estés preparado, porque no vas a estar preparado. Es Dios que cuando te rindes, que cuando le entregas tu corazón, como dice: hijo mío, dame tu corazón porque el de él mana la vida. Cuando se lo das es que entonces comienza a mejorar todo y comienzas a prepararte o estar preparado por Dios para continuar adelante. Nunca estarás preparado con tus esfuerzos. Nunca estarás preparado porque vas a estar bendecido, prosperado, porque sin Dios podés prosperar, pero cuando el momento llega que Dios, o tengas que volver a Dios, ojalá fuera que estés prosperado, que estés bendecido, pero la mayoría de gente hemos llegado a Dios, la mayoría de gente, todos más bien dicho, llegamos a Dios ya perdidos, acabados. La sabiduría habla diciendo: los que están atentos a las instrucciones prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? ¿A qué estás atento?
para además que solamente Dios pueda concederte lo que le pidas, sino que se cumplan sus propósitos en tu vida, lo primero que tiene que suceder es estar atentos. Atentos. Porque la gente comienza bien a inicio de año y termina mal a fin de año. Porque la gente cree que comenzar bien es lo más importante. Y lo más importante no es cómo comienzas, aunque sí vale y es necesario, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Sí, cada inicio y organizarnos para el iniciar, prepararte para casarte, pero lo más importante es saber cómo vas a terminar. Y aunque hayas comenzado bien, si en el camino no seguís atento a lo que Dios habla, atento a lo que tienes que ajustar, atento a lo que sucede que quiere estorbar tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con la relación con Dios, y si no estás atento, entonces en el camino, habiendo comenzado bien, terminar mal. Y ese no es el plan de Dios. Porque todo inicio de Dios hay que entender que comienza en el final de algo. Cuando Dios inicia todo lo que hoy conocemos, humanamente hablando, había un desorden. O sea, ese era un final para un inicio glorioso, donde Dios primero ordena, separa y ahora crea y ahora bendice y ahora crea o forma al hombre, porque toda creación Dios la creó con su palabra, pero cuando hace al hombre lo forma. No es lo mismo crear que formar. Pero aún lo creado, animales de Dios, son más entendidos que el hombre que formó. Esto diría alguien, esto no tiene que salir en las redes sociales, no se van a volver a conectar, dice alguien. Lo primero que tiene que suceder en tu vida es estar atento a lo que Dios habla, manda, instruye y promete. Dios no promete, o si prometió, pero Dios antes de prometer habla. Dios antes de prometer instruye. Y después de Dios prometer, probablemente después o a lo último manda. Esa es la base fundamental. No es lo que le oras a Dios, no es lo que le pides a Dios, no es que Dios te reveló, no es que Dios te prometió. Para que Dios te conceda lo que le pediste o se cumpla sus propósitos, es saber escuchar lo que Dios habla, ordena, instruye y promete. Ojo a lo siguiente: porque Dios, habiendo hablado, ordenado, instruido y prometido, ojo a lo siguiente, tú no puedes irte por otro lugar, por otro lado. Tú no puedes irte por otro lado. Dios le dice a Josué: no te desvíes a la derecha ni a izquierda. No te desvíes. Porque ojo, habiendo Dios hablado, insisto, ordenado, instruido, prometido, tú no puedes irte por otro lado, porque si lo haces, Dios, ojo, Dios sí cumplirá lo prometido, pero ya no contigo. Porque lo que Dios prometió se cumple. Pero al que se lo prometió se expone al no seguir atento, escuchando lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios instruye, basado en su promesa,
Porque si hay una instrucción, si Dios habla, es porque seguro es que hay una promesa de Dios para nuestra vida. Seguro es. Entonces, habiendo muchos Dios hablado, ordenado, instruido y prometido, terminan por otro lado. Pero la relación para justificar es: Dios me está bendiciendo, me está yendo bien. Ya no voy a la iglesia, ya no sirvo, ya no voy constante, pero me está bendiciendo Dios. Ojo, a Josué Dios le dijo: no te desvíes a derecha ni a izquierda. En Deuteronomio 28, en los pocos minutos que me queda, y cerramos este capítulo del día 11. En Deuteronomio 28:1, acontecerá. ¿Cuántos quieren el acontecer de Dios? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué sigue diciendo? Y vendrán sobre ti. Dígale que está a su lado: deja de perseguir las añadiduras. Dígale. Lo que Dios da no daña, lo que perseguimos nos daña. Lo que Dios da, si Dios lo dio, no te aleja, te acerca. Lo que tú persigues y alcanzas te aparta más de Dios cada día. ¿Y qué dice? Y vendrán sobre ti. ¿Cuántos quieren que algo venga sobre ti, sobre usted? No oscuridad, no el demonio, no. Que venga sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mientras usted va persiguiendo las añadiduras, las bendiciones de Dios están tratando de alcanzarlo a usted, porque quieren venir sobre su vida. No a su bolsillo, a su vida. Porque lo que viene sobre paz tiene que pasar también por el bolsillo, por el... ¿Y qué dice? Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si quiere no escucharme a mí, no me escuche, pero escuche a Dios. Escucha a Dios. Este año, y por qué no decir todos los años venideros, en vez de terminar apartados a la derecha y a la izquierda, este año y los años venideros serán para tu vida. Dije, serán para tu vida. Vuelvo a decirte, serán para tu vida. Serán para mi vida si no quieres lo tuyo. Y también será para nuestras generaciones. Años de ensanchamiento, años de expansión para la derecha y para la izquierda. Yo declaro que mis generaciones, ni yo como base para la vida de ellos, yo no me apartaré, yo no me desviaré ni a derecha ni a izquierda. Me voy a ensanchar. Mis generaciones se van a ensanchar, los tuyos también. Este no es el año, ni tampoco fueron los pasados para desviarnos.
Pero se desvía el que no escucha atentamente, o el que deja de escuchar atentamente lo que Dios habla, lo que Dios manda, lo que Dios instruye, lo que Dios promete. Satanás quiere desviarte para que pierdas lo prometido, pero Dios no se va a perder lo prometido porque Dios no lo cumpla. Se va a perder en ti, pero Dios cumplirá lo que Él prometió. Si no lo cumple contigo, lo va a cumplir con tus generaciones. Pero ¿por qué no pararme en la brecha sin desviarme? Y que Dios lo inicie conmigo. Yo quiero que lo que se transfiera o Dios haga con mis hijos sea mayor. Pero nosotros somos los que preparamos el camino. A Jesús mismo hubo alguien que le preparó el camino. Y el camino de este año y los años venideros ya Dios los preparó para ti y para mí. ¿Sabe por qué no reaccionan el resto? Porque están llenos de basura. Un sueño que te aparta de Dios es basura. Una meta alcanzada que te terminó apartando de Dios es basura. Por eso el apóstol Pablo, cuando Jesús se le reveló, tuvo que poner a lo logrado, sus títulos, su poder, su política, tuvo que ponerla por un lado. Y dijo: lo tengo todo por basura. Y el original dice: lo tengo todo. Como estamos en las redes sociales en vivo, tal vez no puedo decir la terminología que el original dice. Ese por basura suena muy bonito todavía. Tampoco suena muy bonito todavía como pérdida. El original dice algo más fuerte. Pero él creía que agradaba a Dios. Él creía que iba en el camino correcto, haciendo la voluntad. Y se le reveló Cristo. No el Cristo de la cruz, el Cristo resucitado. Porque el Cristo de la cruz, o antes aún de ir a la cruz, Pedro lo niega. Tomás duda de la resurrección, pero se le reveló el Cristo resucitado a Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo, el que edificó las iglesias, el que ordenó las iglesias, el que puso fundamento en las iglesias. Se le reveló Cristo resucitado y no se desvió desde que se le reveló el Cristo resucitado. Pero el Cristo que todavía no había ido a la cruz, o aún ido a la cruz, Pedro lo niega. Y ya en la cruz todos regresan a sus quehaceres, a sus labores, porque creyeron que Jesús les había mentido. No creyeron la promesa: yo voy a ir a la cruz, voy a bajar al infierno. Porque sin sacrificio no se puede bajar al infierno. No para irte al infierno a vivir para que sea tu morada, sino para ir a libertar a los cautivos y dar apertura de cárcel. Dígale que está a su lado: no le tengas miedo a la muerte, dígale. Porque la muerte te dará la victoria más grande que necesitas en la vida, dígale. O más bien muerto. Aleluya. Unos minutos. Este año y los años venideros serán para tu vida años de ensanchamiento. Por esta palabra, esta declaración, esos que decretan, quienes se creen, esos falsos que dicen que el año, que no sé qué, nos van a criticar. Yo le decía a mi hijo, él resaltó, dice: mi papá tenía un temor, ¿no? Pero él no llegó más a fondo. Uno de mis temores ha sido la crítica. Pero si criticaron a Jesús, porque cuando estás embobado por el otro Dios con D minúscula, engañado por él, rechazas la verdad y abrazas la mentira como una verdad. Pero yo estoy creyendo que este es el año. En los próximos servicios
Te voy a dar un exégesis de esto que Dios está hablando. Pero hoy recibe la palabra profética, la palabra apostólica, la palabra que te va a catapultar a tu próximo nivel. Tu próximo nivel no está en tu pedido, está en lo que Dios te va a decir. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Pero ¿qué le pedirías a Dios si pudieras pedirle una sola cosa, con una sola oportunidad? ¿Qué le pidieras? Estoy seguro que le pidieran algunos: mata a mi esposo. Otros dijeran: mata a mis padres. Un rey se le apareció el del, ¿cómo se llama? El genio, el de la bola, el Aladín. Ajá. Sí, yo no sé de todas esas brujerías, hermano, pero el de la lámpara. Conocen algunos las lámparas embrujadas, pero no saben que ellos son lámparas de aceite. Y aparece el genio y le dice: pídeme lo que quieras. Y le dijo: quiero que todo se convierta en oro cuando yo lo toque. Agarraba cualquier cosa y se convertía en oro. Comida. Ahora iba a comer oro, ¿verdad? La comida, todo lo que toque que se convierte en oro. No sabemos pedir, hermano. Y por eso que seguimos estrechados. Pero cuando sabemos pedir, como Jabes, cuando Dios, más que pedirle como Jabes, Dios nos dice: pídeme lo que quieras. ¿Estás preparado para ese nivel, hermano? Porque tu nivel te tiene amargado. Tu nivel te tiene desviado, creyendo que Dios te dio lo que le pediste y te desviaste. Si Dios lo prometió, Él también lo cumplirá. Pero el principio sigue siendo el mismo a los mismos, o los mismos. La obediencia activa lo prometido de Dios, y también la obediencia hace que Dios cumpla lo que prometió. Porque una cosa es que se active, a que se consuma lo prometido. Porque se activó la promesa del pacto de Dios a Abraham de sacar y liberar al pueblo de Israel de Egipto. Lo sacó, pero la promesa completa no se había cumplido. Se activó, pero no se cumplió en los que habían recibido la promesa. No se cumplió por 4 cosas que después se las comparto. Pero sigue siendo el Dios, el Dios el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no cambia, nosotros cambiamos. Él no muda, Él no tiene variación de sombra. Él permanece como el sol a las 12 del día. El día es perfecto, Él es perfecto, Él no se mueve como se mueve nuestra sombra. Como nuestra sombra es variable, que aún nuestra misma sombra en el día que es perfecto nos abandona. La obediencia hace que Dios cumpla lo prometido. Habiendo activado la promesa, la misma obediencia. Pero no es obedecer hoy y desobedecer mañana. Jesús aprendió obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Él sigue siendo el mismo. Trázate la mejor meta, como la que se registra en Salmo 119:32.
Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Queremos que ensanche el exterior, pero no se ensancha nuestro corazón. Sigue cerrado a la palabra, a la instrucción, al mandamiento, a lo que Dios habla. Nos resistimos. Salmo 119:32. Correré por el camino de tus mandamientos. Ese correré es como una promesa ahora del hombre a Dios. Correré, pero en el mismo texto, otra versión, corro, ahora ya se volvió de promesa, se volvió activa la promesa. Acción. Y dice: corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Ustedes, su batalla mayor no es la enfermedad, la pobreza, la miseria, la escasez, el divorcio. Ese no es su problema. Es su mente. El diablo no es tu mayor enemigo. La pobreza no es tu mayor peligro. Quedarte sin nada, no te vas a morir. Tu problema es que tu forma de pensar no se ha ampliado, no se puede ampliar. Aprended de la hormiga, dice. ¿Cómo? Yo soy más inteligente, hasta las mato, dice usted. Y Dios, en vez de que las mates, dice: aprende de la hormiga. Aprende que sin capitán, sin jefe, sin que nadie le ordene, trabaja en equipo, trabajan unidas para lo común, para lo mismo. El salmista promete correr en el camino de los mandamientos de Dios. Lo primero que Dios quiere es que se ensanches tu corazón, porque cuando tu corazón, que es en algún momento representa también tu mente, se ensancha, tu forma de pensar, creer y de ver también se ensanchan. Cuando tú oyes lo que Dios habla, tienes que desarrollar o tiene que activarse en ti la visión de Dios, que tú puedas ver más allá de tus circunstancias. Tal vez hoy tú no estás como el que está a tu lado, ahí con carita de preocupado, pero hoy estás bien. Pero cuando llegue el día de mañana, como dijo Job, ¿acaso Dios solo puede darnos o hacernos el bien? También va a llegar el mal, dijo Job. ¿Qué vas a hacer cuando el día malo llegue? ¿Vas a seguir creyendo? ¿Vas a seguir avanzando? ¿Vas a seguir íntegro a Dios y a su palabra? ¿Vas a seguir sirviéndole? ¿Vas a seguir congregándote? ¿Vas a seguir adorando? ¿Qué significa que tu corazón se ensanche? Para que en los retos, en los desafíos, en lo imposible, no veas limitación.